Hola, ¿cómo están todos? Les doy la bienvenida a mi canal. Si estás aquí por primera vez, te invito a que te quedes mirando este video. Estoy segura que el patrón de esta flor te va a encantar. Vamos a mirar los siguientes materiales. Yo voy a trabajar con esta marca de hilo. Este es hilo acrílico del número 4. Este es el tipo de color. Este tiene una mezcla de colores muy bonito. A mí me encanta trabajar con este material ya que es grueso y áspero, le da un acabado muy bonito a las flores. Por aquí les voy a dejar la lista de los otros materiales. Me di cuenta que no se grabó el video completo de los materiales que les quería mostrar. Antes de iniciar con el paso a paso, les voy a explicar lo siguiente. Miren, esta flor es grande. Yo la inicié con 3 hileras en el centro. La primera hilera comienza con 6 puntos bajos, la segunda con 12 y la tercera hilera con 18. Entonces aquí tengo un total de 18 pétalos. Pero en este video yo voy a comenzar tejiendo 5 puntos bajos en el centro, en la segunda hilera 10 y en la tercera hilera 15. Eso significa que mi flor va a tener ahora 15 pétalos. Bien, entonces ustedes deciden cómo quieren trabajar su gerbera, con 18 o con 15 pétalos. Les quiero mostrar rápidamente. Miren, aquí yo comencé en el centro con 5 puntos bajos, la segunda hilera 10 y la tercera hilera 15. Y esta gerbera tiene 15 pétalos. Así que ustedes tienen las dos opciones para elegir cómo quieren realizar su flor. Para comenzar vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Cerramos este pequeño arito. Ubicamos el primer punto de inicio y cerramos con un punto deslizado. Para la segunda hilera vamos a trabajar 5 aumentos. Voy a comenzar, aquí está mi primer punto. Aquí tengo un aumento, me paso al siguiente punto, trabajo el segundo aumento. Hacemos el tercer aumento, tejemos el cuarto aumento. Y por último el quinto aumento. Así que hemos terminado esta segunda hilera con 10 puntos bajos, cerramos con punto deslizado. Para la tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento. En esta hilera voy a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos por 5 veces hasta terminar esta hilera con 15 puntos bajos. Bien, ya tengo la tercera hilera. Ahora voy a subir con 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la segunda cadena vamos a trabajar un punto bajo. Continuamos tejiendo 3 medios puntos altos. 1, 2, 3, seguimos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a fijar este pequeño pétalo aquí en el mismo punto. Nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado. Subimos nuevamente con 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nuevamente repetimos en la segunda cadena un punto bajo.
Seguimos con los 3 medios puntos altos y aquí vamos a continuar la misma secuencia o el mismo patrón como hicimos con el primer pétalo. Continuamos con los 4 puntos bajos. Enganchamos en el mismo punto y esto es todo lo que vamos a ir repitiendo. Así vamos a trabajar siguiendo este mismo patrón para cada uno de los pétalos. Aquí estamos tejiendo solo la primera parte del pétalo. Sí, en la segunda hilera es donde vamos a terminar de completar estos pétalos. Voy a continuar hasta tener un total de 15 pétalos. Vamos a tejer un pétalo por cada puntito disponible. Bien, me voy a adelantar y voy a terminar de tejer los 15 pétalos. Y miren, así nos va a ir quedando. Si esto no tiene forma todavía, si los pétalos se miran muy raros. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer la segunda fase de los pétalos para darle forma. Vamos a iniciar tejiendo en el siguiente pétalo con 4 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos con 3 medios puntos altos. Uno, dos, tres. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos altos en este puntito que les estoy señalando. Hago otro en el mismo punto. Muy bien, ahora a partir de aquí vamos a trabajar 9 puntos deslizados o puntos rasos, no sé cómo lo conozcan ustedes. Comenzando con este primer punto. 1, 2, 3. Aquí les hago esta observación. Los puntos deslizados no los vayan a ajustar mucho para que su pétalo no quede fruncido. Bien, ya llevamos 3 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Y miren, así nos va a ir quedando el pétalo. Si ajustan mucho los puntos, el pétalo queda fruncido y no queremos que se vean así. Vamos a continuar ahora con el siguiente pétalo. Nos pasamos al siguiente pétalo tejiendo los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Continuamos con los 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. En este último puntito vamos a tejer el aumento de medios puntos altos. Hacemos el otro en el mismo punto. Y otra vez continuamos aquí tejiendo los 9 puntos deslizados. Voy a continuar así hasta tejer los 9 puntos deslizados. Bien, de esta misma manera vamos a continuar tejiendo cada pétalo. Aquí ya terminé los 15 pétalos. Soltamos un poquito la hebra, cortamos
y lo pasamos por la parte de atrás. Aquí vamos a anudar esos dos hilos que tenemos por la parte de atrás. No importa que ese nudito nos quede ahí porque eso va a ir oculto con el cáliz. Muy bien, miren, nuestra flor va a quedar de esta manera. Este pétalo va a ir como así, miren, arriba del otro. Le vamos a ir haciendo así, miren, de esta manera. Y miren, así nos va a quedar. Bien, vamos a continuar tejiendo el pistilo que va en el centro. Yo voy a comenzar a tejer con el color verde, porque en la parte del centro, lo que es en la primera hilera, lo voy a hacer de color verde. Antes de continuar, voy a explicarles esto rápidamente. Miren, nosotros empezamos aquí en el centro con 5 puntos bajos. Ahora para tejer el pistilo vamos a tejer nuevamente las 3 hileras, pero en esta ocasión vamos a comenzar solo con 4 puntos bajos en el centro. Igual vamos a tejer las 3 hileras, solo que en la primera hilera van a ser 4 puntos, en la segunda 8 y en la tercera 12. Esto lo estoy haciendo para que en la parte del centro de la flor no quede más grande que el círculo base de nuestros pétalos. Bien, para comenzar el pistilo voy a tejer 4 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3 y 4. Cerramos muy bien este pequeño arito, ubicamos el primer punto y cerramos con punto deslizado. A partir de esta segunda hilera vamos a tejer solamente tomando el bucle de enfrente de cada punto. Vamos a trabajar 4 aumentos de puntos bajos, comenzando con este primer puntito. Me paso al siguiente punto, tomando solo el bucle de enfrente del punto. Estamos trabajando 2 puntos bajos en cada puntito disponible. Bien, ya tengo aquí los 8 puntos bajos, cerramos con punto deslizado. Para la tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo y un aumento, tomando solo el bucle de la orilla del punto. Bien, voy a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir por 4 veces hasta terminar esta tercera hilera con 12 puntos bajos. Cerramos esta tercera hilera y así nos va a quedar este pequeño círculo. Cortamos la hebrita y lo pasamos por la parte de atrás. Anudamos estas 2 hebras, cortamos y quemamos las puntas. Muy bien, ahora vamos a comenzar trabajando el pistilo usando estas hebritas que nos han quedado aquí. Miren, si notan, nos han quedado esas hebritas. Esta es la primera hilera y este es el punto de cierre de la primera hilera. De la segunda hilera, este es el punto de cierre. Y de igual manera, en la tercera hilera, tenemos también el punto de cierre. Y este sí los vamos a estar trabajando. Muy bien, entonces vamos a comenzar por el centro en la primera hilera. Voy a insertar el ganchillo aquí en este primer punto. Lo voy a hacer de color verde. Vamos a trabajar puntos puff. Voy a tomar lazada. Lo voy a pasar por ese primer punto. Tomo nuevamente lazada por segunda vez. Y ahora sí, pasamos todos esos bucles juntos. Nuevamente repetimos en el segundo punto. Una lazada, segunda lazada,
Para cada punto puff vamos a estar tomando solamente 2 lazadas. Aquí estamos haciendo el tercer punto puff. Nos pasamos al cuarto punto. Y ahora me voy a pasar a este buclecito, este que fue el punto de cierre, y lo vamos a trabajar para que en esta parte de aquí no nos vaya a quedar como abierto. Ahora sí ubicamos el primer punto donde habíamos iniciado y cerramos con un punto deslizado. Y así nos va a quedar el centro. Voy a pasar esta hebrita por la parte de adentro. Lo voy a sacar aquí por la parte de atrás del tejido. Yo les recomiendo que antes que continuemos con las otras hileras, pasen por el fuego rápidamente y amoldan con sus dedos. Van a ver que esta parte queda hormado bien bonito. Ahora vamos a continuar con las otras hileras. Voy a pasar rápidamente esta hebrita también por la parte de atrás. Vamos a cortar y quemamos las puntas rápidamente. Bien, ahora para seguir con la segunda hilera, lo voy a hacer ahora en este tono de rosado. Vamos a ubicar primero el punto de cierre. Mire, este es el punto de cierre y el puntito que está al lado, ese es el primer punto. Insertamos el otro color de hilo. Vamos a subir con 3 cadenitas. Hacemos punto deslizado en la primera cadenita y lo fijamos en el mismo punto de base. Me paso al siguiente punto. Enganchamos con punto deslizado, subimos con las 3 cadenas. Hacemos punto deslizado en la primera cadenita. Y lo enganchamos en el mismo punto de base. Me paso al siguiente punto, las 3 cadenas, punto deslizado en la primera cadena, y esto es todo lo que vamos a ir haciendo para trabajar las 2 hileras del centro de nuestra flor. Yo voy a continuar así y voy a trabajar incluso este punto de cierre. Entonces, en lugar de terminar aquí con 8, voy a terminar con 9 de estos motivos en rosado que estamos haciendo. Así voy a trabajar este último punto. Entonces voy a continuar hasta terminar con 9 motivos del pistilo. Hasta aquí ya tengo 9. Y ahora cerramos aquí con un punto deslizado justo en el punto de base donde iniciamos. Ahora vamos a continuar con la siguiente hilera. Déjeme cortar rápidamente este hilo que quedó en la parte de atrás. Bien, para no cortar esta hebra nos vamos a pasar directamente al siguiente punto. Tomamos la hebrita de enfrente de cada punto, deslizamos, subimos con las 3 cadenas, hacemos punto deslizado en la primera cadena, fijamos en el mismo punto de base, me paso al siguiente punto, hago lo mismo. Muy bien, en esta última hilera tenemos 15 puntos bajos. Entonces, al continuar tejiendo estos motivos del pistilo, en lugar de terminar con 15, en esa tercera hilera voy a tejer 16 motivos usando este punto de cierre. Y bien, miren, hasta aquí ya tengo los 16. Ahora cerramos con punto deslizado en el punto de base de este primer motivo. Cortamos la hebrita y lo pasamos por la parte de atrás. Quemamos todos los hilitos que nos queden por la parte de atrás.
Y miren, pásenlo por el fuego y vayan haciendo esto así. Lo van amoldando bien bonito. Y van a ver cómo queda el centro muy lindo. Ahora vamos a tejer el cáliz. Para el cáliz voy a iniciar tejiendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos este arito, pero no del todo, dejando un pequeño espacio donde atraviese el tallo. Cerramos con punto deslizado esta primera hilera. Para la segunda hilera vamos a tejer los 6 puntos bajos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de cerrar la hilera, volteen así su tejido por la parte del derecho. No les vaya a quedar al revés. Cerramos con punto deslizado en este primer punto. Para la tercera hilera voy a trabajar otra vez los 6 puntos bajos. Bien, ahora para la cuarta hilera vamos a trabajar 6 aumentos de puntos bajos. Hacemos un aumento en cada punto. En total vamos a terminar con 12 puntos bajos. Me voy a adelantar hasta terminar con 12. Ya tengo la cuarta hilera con 12 puntos. Subimos con una cadena. Ahora para la quinta hilera vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Voy a repetir esta secuencia de un punto bajo y un aumento por 6 veces hasta terminar esta quinta hilera con 18 puntos. Bien, ya tengo la quinta hilera con 18 puntos. Para la hilera 6 subimos con una cadena y vamos a trabajar ahora 2 puntos bajos y un aumento. Voy a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces hasta terminar con 24 puntos. Bien, ya tengo la hilera número 6 con 24 puntos. Vamos a subir ahora con 2 cadenas. En la segunda cadena hacemos punto deslizado y lo enganchamos en el mismo punto de base. Miren, ahora voy a deslizar el punto que sigue. Me paso al siguiente punto. Hago las 2 cadenas. Punto deslizado en la primera cadena. Enganchamos en el mismo punto de base. Deslizamos el siguiente punto. Y nuevamente el que sigue. Tejemos las 2 cadenas. Esto es todo lo que vamos a ir haciendo. Voy a continuar a terminar de tejer todo el bordecito del cáliz. Y así nos va a quedar el cáliz. Si están tejiendo una flor más grande que la mía, hagan otra hilera con aumentos. Bien, ahora nos pasamos al siguiente punto con punto deslizado. Y fijamos aquí en la parte final donde iniciamos ese primer motivo. Vamos a terminar de esconder esas hebritas. Ahora vamos a tejer la hoja. Para la hoja voy a iniciar tejiendo 18 cadenas base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, después de las 18 cadenas vamos a usar el alambre. Yo estoy usando doble alambre porque el mío es de un calibre 26. Si están trabajando con calibre 24 estaría genial. Empezamos con un punto bajo en la segunda cadena. Continuamos con un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto alto doble. Continuamos con 2 puntos altos doble.
Esta secuencia de un aumento de punto alto doble y 2 puntos altos doble lo vamos a repetir por 3 veces. Voy a continuar y lo voy a repetir 3 veces. Bien, hasta aquí ya repetí esta secuencia 3 veces. Ahora continuamos con un aumento de puntos altos. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En esta última cadena hacemos el aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a doblar el alambre y vamos a continuar trabajando en efecto espejo, es decir que vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado. Continuamos con 3 puntos bajos. Seguimos con medio punto alto. Continuamos con el aumento de puntos altos. Ahora vamos a continuar repitiendo el patrón de 2 puntos altos y un aumento por 3 veces. Voy a continuar así exactamente como tejimos del otro lado de la hojita. Y bien, ahora continuamos con un punto alto. Y por último tejemos un punto bajo. Hemos terminado esta primera hilera con 43 puntos. Cerramos aquí en el punto de inicio con un punto deslizado. Y vamos a continuar con la segunda hilera. Doblamos el alambre nuevamente. Vamos a seguir trabajando. Subimos con una cadena y comenzamos tejiendo un primer punto bajo en este primer punto disponible. Vamos a continuar tejiendo ahora 5 aumentos de puntos altos. Ya tengo un aumento, tejemos en el siguiente punto. Ya tengo 2 aumentos, tejemos el tercer aumento. Continuamos con el aumento número 4. Déjenme soltar un poquito mi hilo porque se me enredó aquí. Bien, vamos a tejer el cuarto aumento. Ahora tejemos el aumento número 5. Continuamos con medio punto alto. Hacemos punto bajo. Y ahora vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora trabajamos medio punto alto. Seguimos con punto bajo. Ahora tejemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Seguimos medio punto alto. Y ahora tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. En este puntito que está justo en el centro vamos a tejer el aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Muy bien, para no alargar el video, para tejer el otro lado de la hojita es muy fácil. Trabajamos en modo espejo, es decir que lo mismo que tejimos de este lado de la hoja, vamos a trabajar aquí. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Voy a continuar hasta terminar esta parte. Y bien, miren, ya voy terminando. Ahora voy a continuar con el punto bajo. Hemos terminado esta segunda hilera con 55 puntos. Voy a cortar rápidamente el alambre para que no me siga estorbando.
Ya no lo vamos a necesitar. Cerramos con un punto deslizado aquí en la parte final. Voy a cortar la hebra y vamos a forrar el alambre con este mismo hilo. Voy a reforzar aquí con un nudito y forramos este alambre. Yo voy a tejer 2 hojitas de este mismo tamaño porque los voy a colocar al final así en la macetita. Bien, ahora miren, he cortado 2 piezas de alambre de 31 centímetros de largo. Como mi alambre es de calibre 18, un poco delgado, entonces lo que yo voy a hacer es forrarlo completamente con cinta adhesiva. Así, de esta forma los voy a unir. Miren, voy a dejar libre aquí en la punta como 1,5 centímetros. Y voy a forrar el alambre. Y miren, ya he terminado. Ahora lo voy a introducir aquí en el centro de la flor. Y esa parte que he dejado sin forrar, lo voy a dejar así, miren, por la parte superior de la flor, de esta forma. Y lo voy a usar de esta manera, lo voy a doblar así, para que el tejido quede así sujeto al alambre, así de esta manera. Si ustedes están usando un alambre más grueso que el mío, aquí en la parte de arriba pueden hacer una especie de círculo o una X para que no se salga el alambre del tejido. Ahora aquí en esta parte, como me ha quedado un poquito largo, miren la punta de aquí de este lado, la punta del alambrito lo voy a doblar así un poquito para que no sobresalga del tejido. Ahora le vamos a poner suficiente pegamento. Le voy a poner suficiente para que se pegue muy bien. Y voy a aprovechar y pegar el pistilo aquí en el centro, ya que tengo pegamento aquí. Muy bien, ahora vamos a introducir el cáliz. Y procedemos a pegarlo también. Voy a forrar ahora el tallo. Voy a forrar unos 15 centímetros hacia abajo. Y ahí a esa altura voy a colocar la hoja. Voy a continuar forrando este alambre. Y bien, miren, para moldar nuestros pétalos, hagan esto, miren, van jalando en la punta, así. Lo van como torciendo hacia el lado derecho, así de esta forma. Lo pueden pasar por el fuego ligeramente y le van haciendo esto. O si quieren pueden plancharlo un poco con la plancha del pelo o con la plancha de la ropa. Incluso si tienen spray para endurecer el pelo, pueden colocar un poco de spray para darle un poco de rigidez, o también pueden hacer pegamento blanco diluido con agua, le ponen por la parte de atrás. Y miren, a mí me encantó este de 18 pétalos, queda hermoso, queda muy bonito. Pueden hacerlo en los colores de su preferencia. A esta gerbera ni siquiera le he pasado todavía por el fuego, no le he quemado las pelucitas. Queda muy bonito. A mí me gusta así como está, pero si ustedes quieren amoldar los pétalos así como les enseñé a hacer este, lo pueden hacer. Igual va a quedar muy bonito.
Bien, ahora para mi maceta voy a usar un pedazo de espuma floral, lo voy a colocar en el centro de la base. Miren, esto quedó bien apretadito ya que entró a presión, no hay necesidad ni siquiera de poner pegamento, ha quedado perfecto, no se sale. La flor la voy a colocar en el centro. Esta flor tiene el tallo más corto. Así, miren, lo voy a introducir justo en el centro. Para asegurarlo bien, voy a poner un poco de pegamento aquí en el tallo. Porque se mueve, sí, me doy cuenta que no queda muy fijo, se mueve el tallo. Lo voy a continuar poniendo pegamento aquí, miren, en esta parte, para que no se mueva el tallo. Ahora vamos a colocar las hojas. Cortamos un poco este alambre. Yo ya había probado unas 3 hojas para mi macetita, pero no me gustó cómo se veía, así que lo voy a dejar así con 2 hojas solamente, pero le voy a poner pegamento porque se mueve la hoja, no queda muy fija en la base. Si ustedes quieren ponerle más hojitas, pueden hacerlo. Si tejen esta flor con un hilo más delgado, por ejemplo con hilo perlé o hilo cristal, les va a quedar una flor más pequeñita y podrían colocarlo en una maceta, una base más pequeña todavía. Y yo estoy segura que va a quedar muy bonito. De hecho, yo voy a hacer uno pequeño, me encargaron uno pequeñito para cumpleaños. Una gerbera pequeñita que voy a trabajar con hilo perlé. Y por supuesto que todo va a ser pequeño, las hojitas también. Voy a hacer una maceta pequeñita como para el escritorio. Miren, queda muy bonita, a mí me encantó. Esta la voy a usar para regalo por el Día del Amor y la Amistad. Voy a cubrir esta parte con el musgo que tengo. Pueden sustituir este material con heno, con hojitas secas o con gemas, rellenando solamente aquí en la parte superior de la base. Hay muchos materiales que podemos usar en esta parte de la base. Están las piedritas, por ejemplo, aquellas piedritas de colores, piedritas del río. Creo que así ya es suficiente. Solo aquí atrás de esta hojita me colocaron otro poquito. Y ya me parece que ha quedado perfecto. Miren, la verdad que a mí me encantó el resultado. Bien, ahora les muestro el resultado final. Y bien, si les ha gustado el tutorial de esta hermosa flor, denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique los próximos videos que estaré subiendo. Gracias por mirar hasta la parte final de mi video. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.